Catedral de Fe presenta la Escuela Bíblica para Niños. Ven y comparte con nosotros de un tiempo especial. Aquí da inicio la Escuela Bíblica para Niños. Los milagros de Jesús. Vayan vigilantes por su camino, porque yo los envío como corderos en medio de lobos. Lucas 10:3. ¿Por qué tienen miedo? Maestro, será mejor no salir así. Esperemos a que la tormenta pase. No podemos esperar, Simón. Nos están esperando. No, Ginebro. No puedes ir con nosotros. Tranquilízate. Regresaremos pronto. ¡Ven, Juan! ¡Santiago, mantén la dirección! ¿Cómo puedes dormir, maestro, cuando el bote se está hundiendo?
¿Tenían miedo de perder sus vidas? Mucho miedo, maestro. Entonces perdieron la fe. Tiene razón, maestro. Nuestra fe es débil aún. ¿Quién eres tú? Yo soy Joás, el rabí. Ahí está. Te llamé para que ayudaras a ese hombre. Su nombre es Jacobo. Sentimos lástima por él, pero no sabemos cómo salvarlo. Su mente y su cuerpo han sido poseídos por demonios malignos. Hemos tratado de amarrarlo con cadenas, pero las rompe en pedazos. Él vive allá arriba, en las cuevas, entre las rocas. Escucha, Jacobo. Jacobo. ¿Por qué estás acá? No debiste haber venido. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios? Jacobo, detente. Te imploro que no me atormentes. ¡Aléjate de mí! Deja a este hombre, espíritu sucio. ¡No te acerques! Jacobo. No nos llames Jacobo. Mi nombre es Legión. Legión porque somos muchos. Envíanos donde los cerdos. Déjanos entrar allá. ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Miren eso! ¿Conoces a este hombre? No, señor, no lo conozco. Es Jesús de Nazaret. Él te liberó de los demonios. Gracias.
Gracias. Todos están muy agradecidos. Ellos temían por la legión de demonios que había en él. Vine por esa razón y para liberarlos. ¿A dónde irás ahora, maestro? Debo volver a Cafarnaún. Maestro, nos gustaría tenerte en nuestra casa, pero es muy peligroso. Para ti y nosotros. Lo sé, Joás. Este es territorio romano. Aquí es donde nacimos y donde debemos vivir. Maestro. Maestro, espere. Por favor, Déjeme ir con usted. Aquí no tengo nada. Usted me ha liberado y solo usted me ha amado, Señor. Regresa a tu villa y a tu casa, Jacobo. Y diles a todos lo que Dios ha hecho por ti. Si ese es su deseo, lo haré. Maestro, viajaré a la región contándole a todos lo que usted, en su gracia, ha hecho por mí. Maestro, todos ellos durmieron acá para poder verte esta mañana. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Oren entonces al Señor para que envíe trabajadores a esta cosecha. Bien, llegó el momento de marcharnos. Esta noche quiero estar a solas con todos y hablar con mi padre. Maestro, ¿ha llegado el momento de partir para nosotros? No, Juan. Debemos decirles a todos que el reino de Dios se acerca.
Simón. Simón, despierta, tenemos que irnos. Juan. Andrés. Santiago. Felipe. Bartolomé. Tomás. Mateo. Santiago de Alfeo. Judas Tadeo. Simón el Cananeo. Y Judas Iscariote. Maestro, ¿por qué nos has llamado? Los enviaré lejos de aquí a las calles de toda Palestina para que anuncien el reino de Dios. Pero ¿y si la gente no nos escucha, maestro? Ahora hagan todo lo que me han visto hacer y repitan todo lo que les he enseñado. Pero nosotros no sabemos cómo resucitar a los muertos o calmar tempestades. Curen a los enfermos, levanten a los muertos, limpien a los leprosos, saquen demonios. Den sin buscar recompensa. No reciban oro, plata ni cobre a cambio. ¿Y cómo viviremos? A cualquier pueblo o villa a donde lleguen, encuentren a alguien de fiar y estén con esa persona hasta que se vayan. Cuando entren a esa casa, bendíganla. Si la casa es digna, dejen allí la paz. O si no, hagan que esa paz vuelva a ustedes. ¿Qué hacemos si no nos reciben? Si nadie los recibe o no escuchan sus palabras, limpien el polvo de sus pies al dejar esa casa o ese pueblo. En verdad les digo que será más tolerable el día del juicio para la tierra de Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Tomás, no debes tener miedo. Felipe, aquel que te reciba, me recibe también. Y aquel que me reciba, recibe a aquel que me ha enviado. Y quien sea que les ofrezca a alguno de ustedes, aunque sea una taza de agua fría. Y les aseguro que no se quedará sin recompensa. Vayan en mi nombre. No serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de mi Padre en los cielos el que hablará por ustedes. Manténganse vigilantes, porque yo los envío como corderos en medio de lobos. Sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Y tú, querido Simón, hijo de Juan, tu nombre será Pedro, y sobre tu base sólida de fe construiré mi iglesia. ¿Dónde nos encontraremos, maestro? Los estaré esperando. A donde quiera que vayan, siempre me encontrarán. El Centro Carismático Internacional Catedral de Fe presenta el Servicio Dominical. Un tiempo especial de adoración a Dios y ser alimentados con su palabra. Sean bienvenidos. Muy buenos días, amados hermanos. Esperamos que en esta mañana usted se encuentre muy bendecido, al igual que nosotros, gozosos y alegres de saber que la presencia del Señor sigue en medio de nosotros. Durante toda esta semana hemos visto su favor y su gracia, y estoy seguro que la próxima semana también, o hoy que iniciamos más bien una nueva semana, así lo va a hacer también. Nos sentimos gozosos, celebramos la presencia del Señor en medio de nuestras vidas y esperamos que usted en casita pueda disfrutar de este tiempo de adoración. No solamente es ingresar en Facebook para ver la transmisión, sino también es tomar una actitud de adorador y por supuesto también un corazón
que sea receptivo de la presencia de Dios y también de la palabra que más adelante vamos a tener. ¿Qué le parece si iniciamos esta mañana orando y entregándole este tiempo a nuestro Señor Jesucristo? Y podemos decir juntos: gracias, Señor, por esta mañana preciosa, Padre. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana en nuestras vidas, Padre. Gracias porque hoy al despertar, Señor, al abrir nuestros ojos, podemos contemplar, Padre, la hermosura, Señor, de tu presencia y de todo lo que has hecho, Señor, alrededor de nosotros, Padre. En este día, Señor, que hiciste para gozarnos y alegrarnos en tu presencia, Señor, queremos venir con corazones humillados, Señor, reconociendo tu grandeza y tu fidelidad en medio de nosotros, Señor, y también, Señor, ordenándole a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, que se sujete a la voluntad de Dios y que también se disponga a adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que tú buscas, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y hoy unidos, Señor, en un mismo espíritu, como iglesia, como tu pueblo, Señor, como el pueblo escogido por el Señor, hoy nos presentamos ante ti, Señor, deseosos, Señor, una vez más, de darte lo mejor, Señor. Tú que eres el dueño de toda la gloria y la honra. Aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Yo he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. Yo he probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Yo he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. A tus pies, Jesús. Solo podemos darte gracias por ser la roca, Señor, en que está sustentada nuestra vida. Solo podemos darte gracias porque cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, cuando el viento arrecia, Señor, asidos de ti, de tu mano, Señor,
nos volvemos inquebrantables para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarme y darme tu perdón. Postrado ante tu altar, te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Tú eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Para mí eres todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Postrado ante tu altar, te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Tú eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo. Tú eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Para mí, tú eres todo para mí. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Tú eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Cúbrenos con tu amor, Señor. Que la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre nuestro ser. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que
encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. El poder de tu amor. Amén, Jesús.
Precioso tiempo hemos tenido de adoración a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a quien rendimos todo honor, toda gloria y toda alabanza, porque Él es merecedor por los siglos de los siglos. Y ahora nos disponemos también a seguir con una actitud de adoradores, pero esta vez vamos a ministrar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y sabe cómo venimos nosotros al Señor? No venimos con las manos vacías, venimos con un corazón agradecido primeramente, pero también venimos con lo mejor que el Señor nos ha dado, y vamos en este momento a tomar nuestro diezmo y nuestra ofrenda en las manos. ¿Por qué? Porque vamos a consagrarlo para el Señor. Vamos a decirle: Padre, de lo que tú nos has dado, de eso venimos a sembrar en el alfolí. Y ahí está apareciendo el número Simpe móvil y también los números de cuentas bancarias para que usted pueda hacer el depósito respectivo. Cada vez que usted ofrenda y cada vez que usted diezma, además de contribuir para que el reino de los cielos se siga extendiendo, usted honra también la palabra del Señor y honra al Señor con lo mejor de sus graneros también. Así es que vamos a bendecir este tiempo y vamos a tomar nuestra ofrenda y nuestro diezmo en las manos y decir: Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy podemos sembrar con amor nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Señor, nuestro diezmo en el lugar donde nos alimentamos. Traemos, Señor, este diezmo al alfolí para que haya alimento en tu casa, Señor, y tú abras las ventanas de los cielos y derrames tu bendición hasta que sobre y abunde. Y nuestra ofrenda, porque hemos preparado, Señor, con un corazón agradecido, un poco más, Señor, de lo mucho con que tú nos has bendecido, Dios, y venimos a sembrar, Señor, con gran alegría. Bendice a cada dador alegre, bendice a cada empresario, bendice a cada patrono, a cada empleado, Señor, y a cada medio que hacen posible que hoy, Señor, alegremente podamos, Dios mío, dar para la obra del ministerio. En el nombre de Jesús, Señor, multiplica cada moneda, cada billete, cada depósito, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le bendigo a usted que con un corazón dispuesto sembró en la obra del Señor. Y viene el tiempo maravilloso de la administración de la palabra del Señor. Hoy en labio de nuestro pastor. Así es que usted prepárese, no se mueva de ahí donde se encuentra y dígale: Señor, estoy listo para recibir el pan que pones a la mesa para poder saciar mi alma y mi espíritu. Todos atentos a la palabra del Señor. Muchas, pero muchas bendiciones tengan mis discípulos amados donde quiera que usted se encuentre. Que la gracia y el favor de Dios esté llenando su vida hoy, domingo 29 de noviembre, último domingo de este mes de noviembre, 11º mes de este año prácticamente. Ya se nos fue el año 2020 entre vicisitudes, problemas, angustias, tribulaciones, pero sobre todo en medio de la gracia y el favor de Dios que en toda la tormenta ha hecho que nuestra vida camine tomada de su mano. Vamos adelante, hemos salido bendecidos, y este Dios que es poderoso, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no nos abandonó. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? ¿Alguien puede levantar sus manitas y decir: claro que sí, yo te amo, Señor Jesús, gracias por tu cuidado y gracias por tu protección? Amén.
Disponga su corazoncito para atender la palabra del Señor, que nada, absolutamente nada compita con su tiempo de estar presente con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, con toda su mente y todos sus sentidos a atender la palabra del Señor. Hoy estaré ministrando bajo el tema lo de Cristo o lo mío, lo de Cristo o lo mío. En esto que hemos estado conversando sobre no trabajar por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, las 2 semanas anteriores ministrando sobre el tema apuntando al eterno, hoy vamos a ministrar lo de Cristo o lo mío, ya que este es precisamente el énfasis de este año 2020 que el Señor puso en nuestros corazones. Vamos a hacer nuestra proclama de la palabra del Señor. Le invito a que juntos digamos: Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, calla delante de él toda la tierra. Y el Proverbio 18:15 que dice: el que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. Lo de Cristo o lo mío. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 34, será nuestro texto de reflexión esta mañana. Dice así la palabra del Señor y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas 12, 49. Sigue hablando Jesús. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustia hasta que se cumpla? Hablaba del bautismo de sufrimientos, de sufrir por la encomienda y el cumplimiento de la voluntad del Padre. Verso 51, Lucas 12, 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Bendito sea Dios y bendita sea su palabra. Cuando uno lee la historia y uno se ubica en el desarrollo del cristianismo, esta enseñanza nueva hace 2000 años atrás, que un hombre llamado Jesús vino a dejarnos y vino a entregarnos a un grupo primariamente de 12 hombres, que luego se vino convirtiendo en millares y millares de personas que le seguían a él en su propio tiempo, y que luego, cuando él empezó a predicar palabra más fuerte, esas millares y millones de personas se fueron reduciendo hasta volver a quedar en 12, y cuando él muere no es más que una iglesia de 120 personas. Y entonces cuando uno empieza a desarrollar la historia del cristianismo, uno se da cuenta que el cristianismo, el evangelio como tal, nació ilegal. Y hoy, aunque es soportado aún en nuestro país, en nuestra tierra,
ya ha empezado a tornarse ilegal. Ya usted ve como hay diputados, como hay ministros de gobierno, como hay hasta presidentes sin ningún reparo y con todo descaro, hablando en contra del cristianismo, hablando en contra de nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia como pueblo. Es más, usted puede darse cuenta ahora que viene el tiempo de Navidad, que muchas veces la gente, sobre todo por política estatal, las instituciones gubernamentales y aún instituciones autónomas, ya no van a decir feliz Navidad, sino van a decir felices fiestas, porque es la idea borrar a Cristo del entorno, es la idea borrar a Cristo del ecosistema, es la idea borrar a Cristo del medio, es la idea que la Navidad no sea Navidad, es decir, la natividad, el nacimiento de Jesús, sino más bien en el corazón de ellos, en la psiquis de ellos, en el ideario de ellos como gobernantes. La idea es que la gente haga pachanga, que la gente haga fiesta, por eso felices fiestas, pero que no se haga ninguna alusión al cristianismo. Y así ha sido el cristianismo, ilegal. Ahora, cuando uno se introduce en el estudio del Imperio Romano, donde precisamente nace el cristianismo, pues es el Imperio Romano el que estaba en vigencia cuando Jesús desarrolla su ministerio, uno encuentra que las fortalezas del Imperio Romano fue precisamente que este imperio permitió a cada pueblo que habían subyugado, conquistado, que cada pueblo siguiera ejerciendo su adoración, que cada pueblo siguiera sus propios dioses, con la sola observación de incluir dentro de todos sus dioses uno más. ¿Cuál sería ese Dios más? El emperador romano, es decir, César. Entonces esa decisión, sabia decisión por cierto, políticamente estratégica, le dio al Imperio Romano una tranquilidad en sus colonias, en los pueblos, naciones o países conquistados, que no se llamaban ni naciones ni países por el entonces, por cierto, pero en todas las regiones conquistadas, en todas sus colonias, le dio al Imperio Romano precisamente la posibilidad de ejercer políticamente, mientras que permitía que sus pueblos subyugados manifestaran su propia religión, la propia adoración a sus dioses, imponiendo nada más que políticas tributarias o políticas de contribución al gobierno, puesto que, o al Imperio Romano, puesto que su interés era en ese sentido meramente económico, y que cada pueblo adorara la multitud de dioses que tenían, con tal que incluyeran, como dije, al Dios de Roma, esto es, al César. Y es por ello que vemos en el Nuevo Testamento cómo incluso la religión hebrea podía ejercerse sin mayor problema. Incluso los líderes de la religión judaica, como el Sanedrín, como el sumo sacerdote, como los fariseos, las sectas de los saduceos también y de los escribas, tuvieron cierto reconocimiento del Imperio Romano, de los gobernadores romanos en Judea y en Israel, y hasta podían estos religiosos ejercer cierta importancia en la vida sociopolítica de su entonces. Con mucho mayor razón ejercían muchísimo, pero muchísima influencia en el área religiosa. Esos líderes del pueblo eran sumamente celosos de sus costumbres. Estoy hablando de los líderes del pueblo israelita, de los líderes hebreos o judaicos, repito, como los escribas, como los fariseos, como los saduceos, sectas que por el entonces existían en el hebraísmo, o como el sumo sacerdote y sus ancianos y su Sanedrín, incluso permitíanseles ejercer sus rituales, sus ceremoniales, el respeto a su ley, esto es la ley de Moisés, y el respeto aún a las enseñanzas de sus profetas. Y con ello estos religiosos no solamente custodiaban su religión, sino también cuidaban y mantenían su propio statu quo, es decir, mantenían su propio estado de cosas, su propio ejercicio y su propia condición de importancia en medio de la sociedad de aquel entonces. En tratándose entonces del judaísmo, era prácticamente la única religión monoteísta que existía en el Imperio Romano. Y aunque el judaísmo como tal no adoraba al César, no obstante en el territorio de Israel se permitía que cualquier persona adorara a sus dioses, sumado al hecho de que por estar de repente muy lejos, como efectivamente lo estaba de Roma, el Medio Oriente y particularmente el pueblo de Israel, no tuvo una injerencia belicosa el Imperio Romano y permitió de alguna forma, como dije, sin mayor hostigamiento, salvo el pago de tributos a Roma,
el ejercicio de la religión judía. Entonces tenemos que los judíos ejercían libremente su religión, pero en medio de eso aparece Jesús. Antes de hablar de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en medio del imperio, en Israel, cada vez que alguien quiso levantarse y fundar una nueva creencia, fundar algún nuevo partido o fundar alguna nueva secta, los religiosos lo atacaban duramente. Los religiosos le daban seriamente, y tenemos testimonios en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos, cómo lo hacían, y no decir en el Antiguo Testamento. Y eran hasta capaces de condenarlo a muerte por medio de su ley, como hicieron efectivamente con Jesús, que lo condenaron a muerte sin un debido proceso y sin un juicio razonable. Lo juzgaban, como dije entonces, con su propia ley, y luego intentaban que el castigo o que la sentencia que imponía su ley religiosa fuera homologada, es decir, fuera puesto un sello de aprobación por parte de las autoridades políticas, en este caso las autoridades imperiales. Como dije, eso le sucedió a Jesús con su juicio indebido, es decir, con un juicio que le hicieron sin debido proceso. Ahora, en medio de esas circunstancias, en medio de ese escenario que he tratado de ilustrar con mis palabras, nace el cristianismo, aparece Jesús. Y el cristianismo nace evidentemente de cepa judía, nace arraigado sobre las profecías hebreas y reclamando ser el misterio que se ocultaba en aquellas profecías hebreas, pero ahora revelado. El cristianismo entonces era aquello que había estado oculto. Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, había estado oculto en todas las profecías y en toda la ley, en todos los salmos y en todos los libros de la Torá, en todos los libros de su instrucción, digo, del pueblo hebreo, y que ahora estaba siendo revelado en la persona de un hombre llamado Jesús. Y por eso el cristianismo surge de las propias entrañas del hebraísmo, pero fue inmediatamente rechazado por sus líderes. ¿Por qué motivo? Porque Jesús los confrontaba, Jesús los desnudaba, Jesús les demostraba una interpretación y un cumplimiento superior a su ley, más práctico, más vivencial que el que ellos planteaban. Jesús les demostraba ser un maestro diferente porque enseñaba con autoridad moral, con autoridad ética y con autoridad de conocimiento, de intelectualidad. Y ellos encontraron en Jesús un gran opositor. Pero Jesús les mostró que sus palabras eran respaldadas, ahora digo, las palabras de Jesús, con milagros, con prodigios del cielo, ya que hacía mucho tiempo Israel no veía este tipo de milagros, porque las sectas religiosas, fariseos, saduceos, escribas, que enseñaban su ley en su criterio, habían hecho de la ley una letra muerta. Habían hecho de su ley que leían cada sábado algo no más que un papel y tinta, o que un pergamino y tinta. Bendito sea el nombre del Señor, porque ellos ni lo practicaban, ni lo vivían. Por eso el poder de Cristo era superior al de ellos. Las enseñanzas de Jesús eran con una sabiduría insoportable, pero también una sabiduría incontestable. Cada vez que quisieron sorprender a Jesús en algo, Jesús les daba la vuelta, permítame decirlo así, a la tortilla, y los ponía cara a cara con su ignorancia, tanto que el Señor les decía, ¿acaso desconocéis la ley o acaso sois ignorantes de la ley? ¿O por vuestras tradiciones habéis hecho nulo el mandamiento? Habéis invalidado el mandamiento. Y esas enseñanzas entonces, digo, las de Cristo, no admitían, aunque lo hacían ellos, pero no admitían crítica, ni dudas, ni admitían razones. Porque era tan fuerte, tan potente sus enseñanzas, su sabiduría, que incluso ellos decían, pero ¿de dónde salió este con esa sabiduría? Nosotros sabemos que es hijo de un carpintero, es más, en su juventud fue carpintero, sabemos quién es su madre y quiénes son sus hermanos, ¿de dónde sale este con este tipo de enseñanzas? Y entonces el Señor revolucionó la sociedad de eso entonces, y revolcó, por decirlo así, a estos líderes religiosos, quienes en lugar de aceptar, de acopiar y de promover las enseñanzas de Jesús, más bien lo adversaron, lo contrariaron tan violentamente que, como expresé adelante, lo llevaron hasta la muerte. Y es así
como fue el inicio del cristianismo. Ilegal. Revolucionario en el sentido que he expresado. Rechazado, como siempre ha sido el cristianismo y como hoy lo está siendo rechazado en medio de nuestra sociedad y atacado tal vez como nunca antes en la historia humana. Rechazado también por la política imperante, por el imperio romano, por las autoridades políticas del entonces. Rechazado también por el emperador romano, por César, en tanto que el cristianismo se oponía a su adoración. Tan ilegal el cristianismo que sus profesantes rápidamente empezaron a ser perseguidos y fueron apedreados, fueron víctimas de todo tipo de vejaciones, de todo tipo de torturas, condenados también hasta la muerte. En el incipiente nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 5, verso 17, al cual le invito a ir y que aparecerá en nuestras pantallas. En el incipiente, es decir, recién nacimiento de la iglesia primitiva, encontramos esta historia, cómo los primeros apóstoles fueron atacados por los religiosos judíos. Note, 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, note lo que dice el énfasis ahí, se llenaron de celos. Pero son dos tipos, Pedro y Juan, que son pescadores, que son del vulgo y que son iletrados. Note, esta gente, religiosos preparados, cómo se levantan en contra de ellos porque habían sanado a un hombre. Dice, se llenaron de celos, verso 18, y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública, sin debido proceso, sin juicio debido, sin respetar el derecho de defensa. Sencillamente atropellaron a los apóstoles, porque ahora, después de que le dieron muerte a Jesús, se levantaban estos con tal poder que también su doctrina y su enseñanza no solamente era insoportable, sino incontestable. ¡Wow! ¡Qué diferencia! El cristianismo que vivieron los hermanos del primer siglo que nos dejaron esta gran herencia. La práctica y la vivencia de él, como la estamos viviendo nosotros, debería darnos vergüenza el tipo de iglesia en que nos hemos convertido. Pero vayamos a este mismo capítulo ahora en el versículo 40. Note lo que dice. Después de haber impresionado, amenazado, garroteado, torturado, haber hecho todo tipo de cosas en contra de los apóstoles, note lo que decidieron estos sinvergüenzas. Verso 40, Hechos 5:40. Y convinieron con él, esto es, con uno de esos importantes maestros religiosos llamado Gamaliel, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles que los tenían en la cárcel garroteados, después de azotarlos, otra vez los volvieron a azotar, les intimaron, es decir, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Usted oyó? ¿No se le parece conocido esto? ¿Se da cuenta como desde el inicio hemos sido ilegales para lo políticamente correcto? ¿Se da cuenta como el cristianismo siempre ha sido atacado más que cualquier otra profesión o credo religioso? Vamos de nuevo al texto. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Verso 41. Y ellos, los discípulos, Pedro y Juan, después de ser garroteados, después de ser torturados, después de ser avergonzados, después de ser linchados públicamente, después de haber sido azotados, de haber sido puestos en la cárcel sin haber cometido ningún delito, dice, y ellos, después de haber sufrido todo eso, salieron de la presencia del concilio, note, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Yo digo aleluya y doy gloria a Dios. Digo, ¿qué tenían estos hombres en su mente? ¿Qué tenían en su cabeza? ¿Qué habían visto estos hombres? ¿Qué habían experimentado? Que estaban aún dispuestos a entregar su vida por aquello que les había sido entregado. Bendito sea el nombre del Señor. Por aquello que se les había sido revelado. Que aún después de padecer afrenta por la causa de Cristo, salen gozosos adorando a Dios por haber sido tenidos por dignos desde el cielo de padecer alguito de lo que padeció Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vergüenza debe darnos cómo nos conducimos hoy.
Vergüenza debe darnos que ni siquiera estamos prestando la debida atención al mensaje esta mañana. Vergüenza debería darnos que ni siquiera nos congregamos por los medios digitales. Vergüenza debería darnos que ni siquiera decidimos por Cristo, sino más bien por nuestra carne y por los nuestros, cada vez que nos da la gana darle la espalda al Señor. Y vea qué ejemplo de estos hombres que entregaron vida, alma, corazón, sangre y vieron hasta la muerte para que el Evangelio nos llegara a nosotros. Verso 42, vamos de nuevo al versículo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo? Por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Pero cómo? Si les acaban de amenazar diciéndoles que no volvieran a hablar más en el nombre de Jesús. Ahora vayamos a Hechos 7:56. Encontramos ahora el primer mártir, por lo menos el primer mártir registrado de la historia del cristianismo, a Esteban. Note, y dijo, Esteban, aquí lo han amenazado, lo han arrinconado, el pueblo se le ha venido encima, asusado por los religiosos, están a punto de apedrearlo. Y note lo que pasa con Esteban, verso 56, capítulo 7 de Hechos. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien tiene que dar gloria a Dios, porque este hombre está a punto del precipicio, al punto del abismo, en donde va a perder su vida, a punto de la muerte, porque va a ser lapidado, apedreado, entiéndase. Y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Alguien tiene que dar gloria a Dios en mi auditorio esta mañana. Alguien tiene que decir, amén, Señor, yo quiero verte aún medio de las circunstancias difíciles. Verso 57, entonces ellos del pueblo, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él, todos contra uno. Imagínense qué sinvergüenza. 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿Se da cuenta? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Primera vez que en la Biblia se menciona quien llegaría a ser Pablo. Verso 59. Y apedreaban, note usted, a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué les metieron en la mente? ¿Qué les metieron en la cabeza? ¿Quién les hizo el coco wash? ¿Quién les lavó la mente? ¿Quién les lavó el cerebro? ¿Qué le hicieron a estos hombres para que aún en medio de estar siendo sin haber cometido ningún delito, víctimas de un linchamiento público, de una lapidación pública, ellos se sujetan a Dios y dan gloria a Dios? Dice, él invocaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué le dieron a estos hombres? ¿Qué jarabe les dieron? ¿Qué medicina les dieron? ¿Qué cosa les dieron para que él en el verso 60 diga, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Cómo es posible? Lo están matando, lo están irrespetando, lo están lapidando y aún tiene el corazón lleno de amor. Y habiendo dicho esto, digo lleno de amor para sus victimarios, y aún habiendo dicho esto, murió. Capítulo 8, verso 1. Vamos a ver qué pasa después de la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. Y note lo que hizo este hombre. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Alguien oyó? Diga conmigo, gran persecución. Escriba ahí, gran persecución. Diga, ahora, no la tenemos en este tiempo. Si la tuviéramos, ya me hubiera ido de la iglesia, ¿verdad? Ya le hubiera dado la espalda a Cristo. Es más, sin tener nada de eso, un montón le han dado la espalda a Cristo y se han ido de la iglesia. Note, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué significa? Fueron sacados de sus casas, fueron echados de sus ciudades por seguir a Cristo. Verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Casa por casa entraba este hombre arrastrando a los discípulos. Y
los entregaba en la cárcel. Note cómo era ilegal el evangelio. Note cómo era irrespetado el cristianismo. Porque el cristianismo nunca ha sido políticamente correcto. El cristianismo siempre se ha opuesto a lo que se denomina políticamente correcto. Ahora, no es nada extraño que si esto sucedía en la sociedad en general, fuera más crudo dentro de aquella célula que daba origen a la sociedad, es la familia. Por lo cual es muy seguro que nuestros primeros hermanos en la fe hayan sufrido la persecución, las vejaciones, los maltratos, las torturas, la burla, la condenación, el destierro a lo interno de su propia casa, a lo interno de su propio núcleo familiar y hasta el hecho de ser desheredados, como efectivamente muchos de ellos fueron desheredados. Es muy probable que la primera persecución que nuestros hermanos del primer siglo, los primeros cristianos, es muy probable que la primera persecución que ellos sufrieron entonces se haya planteado dentro de su propia familia. Si se daba en la sociedad abiertamente, cuanto más en la familia. Y el Señor Jesús ya lo había advertido a sus discípulos, aunque parecía a mera letra, como lo leímos al principio, parecía que sus manifestaciones eran contradictorias a las de Jesús. A su nacimiento, al nacimiento de Cristo, la Biblia atestigua que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, aparece Jesús, nace el bebé, lo van a encontrar, dice, en un pesebre, y los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Ya más crecidito, a sus 30 años, en el Sermón del Monte, él celebraba a los pacificadores llamándoles hijos de Dios. Luego consolaría a sus discípulos en la última cena. Les diría, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ahora, expresamente dice Mateo 10:34, creo que lo recogí para ustedes ahí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y también en 12:51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Entonces, pongámonos a pensar. O alaba a los pacificadores, o le dijo a sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. O los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. O este tipo está loco cuando dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y también, penséis que he venido para dar la paz en la tierra, os digo no, sino he venido a traer disensión. Entonces la pregunta es, ¿trajo la paz o no la trajo? ¿Dio la paz o no la dio? ¿Era un pacificador o era un alborotador? ¿En tan poco tiempo se desdijo de sus enseñanzas? Tengo otras preguntas. ¿Acaso era bipolar en sus instrucciones? ¿Era tan hipócrita de cambiar sus enseñanzas según el escenario o el auditorio? O bien, ¿qué quería decir? Según nuestro texto base de hoy, ¿qué quería decir con ese versículo que hemos leído? O con esos versículos de introducción. ¿Qué quería decir? Y estamos en este texto frente a lo que se denomina un machal. Un machal es un dicho paradójico. Es algo en la literatura hebrea, algo que suena como si fuera increíble. Incluso la expresión, no penséis que, cuando Jesús empieza su discurso, no penséis que, lo que él está haciendo es precisamente una llamada a la atención. Una manera de capturar la atención de su auditorio, porque va a decir algo que contradice la opinión general. Va a manifestar algo que va a impactar al que lo oye.
tanto que lo va a hacer detenerse para escuchar atentamente y pensar. Es como cuando usted va caminando por ahí, y alguien le dice, hey, hey, y usted vuelve a ver, ¿verdad? Más o menos esto es lo que hizo Jesús. No penséis que... Ahora, la idea es que el oyente, es decir, sus discípulos, se asombren de tal manera que digan, ¿cómo puede ser posible esto que dice? O sea, como usted tal vez lo está diciendo, o se está diciendo así, ¿cómo es posible esto? Que Él no vino a traer paz y no disensión, que no vino a traer paz y no espada. Eso es precisamente, machal, una paradoja. Precisamente, eso es. ¿Cómo puede traer la paz y también traer la espada? Por otro lado, ¿acaso está diciendo este texto que la primera venida de Cristo al mundo, su encarnación, tuvo por sentido no solo traer división, sino que también tuvo por sentido provocar esa división? Ahí Jesús. Y he escrito para ustedes, y va a aparecer ahí, que a mí me parece que el planteamiento que Jesús, o el planteamiento que el Señor hace en este texto, va en el sentido de que, note, es imposible ser cristiano y caerle bien a todo el mundo. ¿Alguien escuchó? Cópielo ahí. Es imposible ser cristiano y caerle bien a todo el mundo. Es lo que está subyaciendo a la enseñanza de Jesús en este texto. Imposible es ser cristiano y caerle bien a todo el mundo. Es más, hay otras cosas. Es impensable ser cristiano y estar de acuerdo con aquel que tiene conductas impropias porque no lo es. Otra, es imposible seguir a Cristo y ser aceptado por quienes no quieran seguirle. Es muy lógico. Otra más, es sumamente improbable ser discípulo del Señor y poder caminar de acuerdo con quien es discípulo del diablo. Es imposible. Una más, es impensable que nuestra conducta santa siempre vaya a agradar a aquellos que insisten en revolcarse en su pecado. Tenga por seguro, no es para aquellos que se revuelquen en su pecado de acuerdo, de común acuerdo o de respeto, de admiración que nosotros vivamos santamente. Aún Pedro en su carta dice que incluso nos difaman porque no corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución que nos ultrajan. Es imposible que si no le reímos, ni aceptamos, ni compartimos las conductas pecaminosas de alguno, esa persona pueda comulgar con nosotros. Y entonces nos hacen bullying, entonces nos hacen a un lado, entonces nos señalan. Digo, a los que somos cristianos de verdad, alguno no ha sufrido nunca ni un dolor de uña por seguir a Cristo porque pasa como de la secreta. Bueno, en mi auditorio no hay ninguno así. Todos somos hijos de Dios, alguien dice amén. Ahora, escribí para ustedes también que el verdadero cristiano no termina convirtiéndose al no creyente o al sancochado tibio. No, no. El verdadero cristiano no se convierte porque más bien el verdadero cristiano modifica su conducta cristiana, o más bien no modifica su conducta cristiana, por agradar a su familia. Porque en el acto que modifica su conducta cristiana por agradar a su familia o agradar a los demás, en ese mismo instante ha caído de la gracia, ha dejado de ser cristiano, ha negado ser hijo de Dios, de forma tal que el cristiano no se convierte al mundo, no se convierte a ellos, no se convierte a sus familiares. Mire lo que dice Jeremías 15:19 y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto responde el Señor a Jeremías. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. ¿Alguien escuchó esto? Tienes que influir en ellos y no permitir que ellos influyan en ti. ¿Sabe cómo dice la Reina Valera del 60? Que se conviertan ellos a ti y no que se conviertas tú a ellos. Lo que pasa es que hoy día en el siglo XXI hay miles y miles y miles y miles y decenas de miles de evangélicos que se están convirtiendo a ellos y no están haciendo que ellos se conviertan a Cristo. Triste. Por eso siempre será cierto que algunos miembros de la familia aceptarán a Cristo, mientras otros lo rechazarán. Siempre habrá marcos opositores al Evangelio de Cristo y también a nosotros sus seguidores. Y es así como se hará evidente quién está de parte del Señor y quién no lo está.
Es de esa manera como se revelará, bendito sea el nombre del Señor, como se manifestará los pensamientos de muchos corazones y se demostrará quién es quién. La venida de Cristo, entonces, la primera venida, digo, a este mundo lo dividió en dos, lo partió, lo cortó en dos pedazos, y al hacerlo así, pone o vuelve a una persona contra la otra. No hay zonas grises en Cristo. No hay aguas tibias en seguir a Cristo. No hay medias tintas. Así la fe no solamente crea división entre una raza y otra, entre un pueblo y otro, entre una iglesia y otra, entre un amigo y otro, entre un socio y otra, incluso entre un cónyuge y otro. También seguir a Cristo, la fe causa una división en la familia. Y con frecuencia, esa es la más aguda de todas las divisiones, la que sufrimos adentro de la familia por seguir a Cristo. ¿Por qué será? Porque el enemigo se empeña en usar para su obra a nuestros más cercanos. Es muy posible que Satanás esté usando a su esposo, esté usando a su esposa. Es muy posible que Satanás esté usando a su suegra, esté usando a su nuera. Es muy posible que esté usando a su hijo, que esté usando a su hija, a su papá, a su mamá, para sacarle del camino del Señor. Es muy posible que usted tenga incluso padres evangélicos, no cristianos, evangélicos, porque van a la iglesia, pero que no le estén estorbando y más bien le estén llevando a usted a apartarse del Señor, usted como hijo, como joven, tristemente. Ahora, pensemos por qué esto así, por qué entre los más cercanos, por qué entre la familia, porque ¿quién podría causarnos más dolor al atosigarnos, al hostigarnos, al molestarnos? Por supuesto, nuestros familiares con quienes compartimos siempre. Un cónyuge al otro, un padre a su hijo, un hijo a su padre. ¿Y qué decir de una suegra a la nuera? Ya lo había dicho Jesús, note. Porque la persecución más férrea, más grosera, la crítica más ácida, más difícil de procesar, de digerir, más difícil de sobrellevar, la que más dolor nos puede causar, es precisamente la que viene de nuestros propios familiares, dado que de la familia lo que uno esperaría es amor, compañerismo, solidaridad, apoyo, motivación y que se alegren con las cosas buenas que nos suceden. No obstante, y tristemente, cuando se trata de seguir a Cristo, los familiares no convertidos se convierten en esa espada que se levanta en nuestra contra, aún de manera inesperada. Que el Señor nos ayude a amarle a Él. Y es así como debido a la relación que los miembros de la familia nacidos de nuevo asumen hacia Cristo, entonces se va provocando esa escisión, se va provocando esa fricción intensa contra ellos por parte de los familiares. Y muchos vivimos tiempo atrás, cuando nos convertimos, los que tenemos más de 40 años, 45 en mi caso, de conocer a Cristo, de que Cristo nos encontró, sabemos cuán ácido fue haber, por ejemplo, sido el primero en convertirse en casa, haber sido el primero en llevar el evangelio a casa, como en mi caso, cómo me atacaba un padre que por gracia de Dios luego llega a conocer al Señor y entregar su vida a Jesús en sus últimos días y reconocer al Señor como su Señor y Salvador, cumpliendo Dios la promesa de rescatar a mi familia para el Señor. Y en Mateo Jesús nos dice que debido a nuestra fe en Él, la madre ha de enfrentar la oposición de su hija soltera y aún de la nuera. Y lo mismo le acontece al padre creyente. Ahora, permítame recalcar que no se debe entender que Jesús es el sujeto activo, Jesús es el motivador o el promotor de que haya disensiones en las familias. No, sino que son las enseñanzas de Jesús. Y lo creo que lo tengo para ustedes allí. Son las enseñanzas de Cristo las que nos enfrentan a nosotros, sus discípulos, con el mundo y especialmente con nuestros familiares. Porque las enseñanzas de Jesús, y esto es lo que tengo para ustedes, nos invitan a la santidad, nos invitan a invertir nuestro tiempo, a invertir nuestra vida misma al servicio del Señor, a separarse del mundo. Mientras la familia anda de vaca, mientras la familia anda de fiesta, mientras la familia está en tomatingas, mientras la familia está en pachangas, el Señor nos invita a la santidad, a invertir el tiempo en Él, en su servicio, a separarnos del mundo, a salir del mundo, a salir de las prácticas pecaminosas y aún de aquellas prácticas que no siendo pecaminosas en sí mismas, entregarnos a la práctica de ellas nos aleja del Señor. Y por eso es que hay una división en la familia, por los que seguimos a Cristo y los que no lo siguen.
resulta que muchas veces los evangélicos, no los cristianos, no los hijos de Dios, los ancochados y los tibios, deciden amar y seguir a su familia, llámese hijo, llámese hija, llámese padre, llámese esposo, llámese esposa, que seguir a Cristo. Y entonces, ¿qué disensión tienen? Ninguna. Entonces, ¿qué conflicto tienen? Ninguno. Pero los que decidimos seguir a Cristo, somos anormales. Y ahí es donde se levanta la guerra. Ahora, si la contienda es tan seria, la persecución es tan dura, tanto que incluso alguno pudiera ser desconocido como familia, desheredado y hasta desterrado, entregado a la cárcel, como a los discípulos, y tengo esto para ustedes, ¿deberá el cristiano de poner en su decisión de seguir a Cristo? ¿Deberá el cristiano renunciar a seguir a Cristo para procurar estar en paz con los suyos y poder seguir yendo a casa de sus padres, sus hermanos, siendo aceptado por ellos? ¿O deberá el cristiano seguir, valga la redundancia, siguiendo o seguir entregado al Señor? Yo quiero decirle, juzgue usted, pero la Biblia ya adelantó la decisión que deberíamos tomar. Porque la respuesta precisamente la encontramos en Mateo 10:37. Por favor, póngamelo en pantalla, Paola. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, léalo ahí, creo que lo tengo destacado, ¿verdad? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. El que ama a esposo o esposa más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se da cuenta? O sea, usted puede hacer lo que su esposa le diga que haga para estar contento con ella. Usted puede hacer lo que su esposo le dice que haga para estar contento con él, pero pierde su salvación, no es digno de Cristo. Usted puede permitir las alcahueterías de sus hijos en su casa, pero usted está negando a Cristo en ese acto. Oiga, que la Biblia es dura. No soy yo, es la Biblia. Entonces Jesús enseña que el amor por Él debe ser antes y debe ser primero que el amor al padre o al hijo o a cualquier familiar. Es decir, si se trata de agradar a Dios o agradar a los familiares, el Hijo de Dios debe decidir por agradar a Cristo, por seguir a Dios. Si se trata de obedecer al Señor o obedecer al Padre o a la Madre o al Hijo, debe decidir el Hijo de Dios por obedecer al Señor. Si se trata de amar a Dios o de amar a su Padre o a su Hijo, debe decidir por amar a Dios, aun cuando eso le traiga el desprecio de la familia. Alguien puede decir amén y puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir aquí, yo estoy dispuesto. O se apagaron los amenes, se cortaron las manos. Y tengo para ustedes también, porque me gustó escribir estas ideas y cuando las escribí decidí proyectárselas. Es decir, si usted tiene que decidir entre estar bien con sus familiares o estar bien con Dios, decida estar bien con Dios. Si usted debe decidir caerle bien a sus familiares o caerle bien al Señor, por favor decida por estar en paz con Dios. Cuando se trata de Dios, cuando se trata de su evangelio, no podemos quedar en dos aguas ni andar en dos caminos. Cuando se trata de seguir al Señor no hay empate. Cuando se trata de seguir a Cristo, o se pierde o se gana. Si usted lo sigue, gana. Y si no lo sigue, pierde, pero no hay empate. Aunque algunos andan empatando en la vida cristiana, no hay empate. O sigue a Cristo y gana. Le da la espalda a Cristo, pierde. Entonces hay que hacer una elección. Debes hacer una elección. Y la elección debe ser la correcta, aun cuando lo que elija signifique la separación de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un padre, o de todas las posibles combinaciones que eso se dé. Ay, pastor, qué radical, sí. Dichosamente no se me ocurrió a mí, o más bien lastimosamente no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Jesús primero. Y yo pues tengo la bendición de ser usado por Dios para enseñarle esto a usted. Ay, pastor, pero es que Cristo no se anda ahí por las ramas. No, Cristo va directo al tronco. Ay, pastor, pero ¿verdad que en Cristo no es chicha limonada? No, en el Señor blanco es blanco, negro es negro, punto. Diga conmigo, no puedo jugar de iglesita. Escríbalo. No puedo jugar de hijito de Dios, entre comillas. Ahora, recordemos que el Señor demanda nuestro primer amor y lealtad para Él.
Ahora, no estoy hablando aquí sobre que usted sea el impertinente, el acusador, el que cae mal, porque es el señalador, el acusador de sus familiares, dado que es como el chicharrón frío, ¿verdad? Que a todo el mundo le cae mal, o como la punta del pan, que nadie lo quiere, ¿verdad? No estoy hablando de ese señalador, acusador, condenador, que no usa de sabiduría en sus relaciones familiares y que lejos de mostrar a la gente el camino de salvación, de mostrar a Cristo, más bien envía siempre la condenación. No estoy hablando de eso, es impertinente, no estoy hablando. Estoy hablando que si usted es perseguido, si usted es señalado, si usted es asusado, si usted es hostigado por seguir a Cristo, entonces se goce porque usted está amando y obedeciendo primero al Señor antes que a sus familiares. Y que su ánimo no decaiga, todo lo contrario. Siéntase gozoso, aleluya, siéntase alegre por el privilegio de sufrir por causa del Evangelio. Sumado a todo lo que he dicho hasta aquí, quiero recalcar, y creo que lo tengo para usted también, que pertenecer a Cristo es un privilegio tan inestimable, tan invalorable. Seguir a Cristo es un privilegio tan inestimable que no se puede valorar con precio alguno de este mundo, que ninguna otra relación puede reemplazar el seguir a Cristo. ¿Usted o yo? Usted puede decir, ay pastor, es que no hay como el amor de mi esposa, ay pastor, es que no hay como el rinconcito de la vieja. Pues quédese con el rinconcito de la vieja y váyase al infierno si es que ella no está siguiendo a Cristo y usted la está siguiendo a ella. Ay pastor, es que no hay como el deleite del amor de mis hijos, como el deleite del amor de mi papá. Pues siga a su papá para el infierno y olvídese de ir al cielo. Porque no hay ninguna mejor relación con mejor recompensa que la que es seguir a Cristo. Por eso es un deber tan imperativo, es tan impositivo, que ninguna otra obligación es más obligatoria que seguir a Cristo. Ninguna otra obligación se nos impone tan impositivamente, valga la redundancia, y tan obligatoriamente como seguir a Cristo. Y los discípulos lo entendieron claramente cuando frente a los principales del pueblo, cuando los estaban azotando. Recuerda que al principio les enseñé que a Pedro y Juan les estaban dando garrote y que ellos salieron del concilio, aunque amenazados de no hablar de Cristo, salieron del concilio gozosos y siguieron hablando del Señor por el templo y por las casas. Recuerdan qué valentía de estos hombres. Ellos lo entendieron así. Hechos 5:29. Note, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hágase así. Otra vez. Así como, papito, despierte. Mamita, despierte. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es para caer de rodillas, ¿verdad? Postrados, humillados y pedir perdón. ¿Verdad que sí? Porque si la elección es entre un padre o Cristo, hay que rechazar el deseo del padre. No importa cuán ardiente sea. Si la decisión, si es entre un hijo o Cristo, hay que desechar el deseo del hijo. No importa cuán vehemente sea el deseo del hijo. Si es la decisión entre una esposa o Cristo, entre un esposo o Cristo, hay que desechar el deseo de la esposa o del esposo, no importando cuán amenazante sea. Hay que actuar así debido a que el amor debe ser predominante por Cristo. Dado que los que rehúsan esta lealtad suprema al Señor Jesús terminan resultando no siendo dignos de Él, es decir, no merecen pertenecerle a Él, no merecen ser honrados por Él. Recuerdan hace 1 o 2 semanas que leí el texto, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Diga conmigo, la cosa no es jugando. Diga conmigo, en Cristo la cosa no es jugando. Por eso la disposición de sacrificarse por Cristo y por su causa debe ser total. Mire, aquí en Occidente pura charanga, y si es en el país más bello, más lindo, más sonriente y más feliz del mundo, Costa Rica es peor, porque aquí ni los evangélicos toman la cosa en serio con el Señor. Pero note lo que dice el verso 38 de Mateo 10. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Se da cuenta? Diga conmigo, ay. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí la figura que subyace, la figura que está dando sustento a esta expresión,
de Jesús, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, precisamente deriva de aquella fatídica costumbre de aquel tiempo, según la cual la persona que era sentenciada a muerte, era sentenciado a morir crucificado, era obligado a cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución, salir de la ciudad con su cruz a cuestas, para ser visto de todos de que era un criminal, de que era un hacedor de delitos. Y por eso en Juan 19:17, que va a aparecer allí en su pantalla, Juan 19:17 dice de Jesús: y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Entonces por toda la ciudad lo llevaron, por toda la ciudad lo caminaron, por toda la ciudad lo condujeron, por toda la ciudad lo hicieron avergonzarse hasta llegar al monte de la calavera, que en hebreo es Gólgota, es decir, lo mismo. Tuvo que pagar Jesús el precio de cargar su cruz también. Por eso, antes lo había dicho a sus discípulos: y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Y qué significaba cargar la cruz? Implicaba, cargar la cruz, implicaba vivir para hacer la voluntad de Dios y no para hacer la propia voluntad. Significaba sufrir dolor, sufrir angustia, pero también castigo. Significaba vergüenza pública en el sentido de que la gente no quiere seguir a Cristo y entonces nos avergüenza. Significaba exhibir la culpa. Seguir a Cristo implicaba entonces pagar el daño hecho a la sociedad y por ello ser objeto de la persecución penal de esta. Era lo que sufrían los que eran condenados. Ahora los que tomamos la cruz de Cristo le estamos diciendo al mundo: no le seguimos a ustedes, no nos importa sufrir lo que para ustedes sería vergüenza, para nosotros no lo es. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero eso significaba llevar la cruz en pos de Jesús. Se convirtió entonces en un símbolo de disposición a sufrir el dolor, la vergüenza, la persecución por su causa. Y en su causa, tomar la cruz y seguir a Cristo significó no hacer más lo que a mí me da la gana, sino hacer lo que Dios manda. Ahora, ¿qué nos significa? No significa como el decir popular, el sufrir algún tipo de aflicción que haya que cargar, por ejemplo, una enfermedad crónica, como por ejemplo un reumatismo, o como por ejemplo la pérdida del sentido del oído, o cargar con un hijo mal portado, o cargar con un mal matrimonio, o con un divorcio que nunca es solución, siempre es problema, o cargar con una quiebra financiera, Eso no es cargar la cruz. Eso es otro tipo de cosas. Cargar la cruz es sufrir por la causa de Cristo. Es negarme por la causa de Cristo. Es sufrir el vituperio de Cristo. Y qué claro lo tenían nuestros hermanos, como el anónimo escritor del libro de Hebreos, en Hebreos 13:13. Por favor, léalo conmigo. Dice: salgamos pues a él, a Jesús, fuera del campamento, llevando su vituperio. Oiga, por favor, permítame reflexionar ahí. Voy a quitarles unos minutitos más hoy. Dice: salgamos pues a él, a Jesús. Él padeció fuera del campamento. ¿Qué está diciendo? No pertenece a este mundo. No es de esta ciudad. No es de esta casa. Entonces, si él está fuera de este mundo, de esta casa, de esta sociedad, de este orden de cosas, de este orden imperante, de estas ideologías, salgamos a él, que se salió de esto. Bendito sea el nombre del Señor, dice. Y vayámonos fuera del campamento, es decir, salgamos del mundo. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Dice: llevando su vituperio. No importa que seguir a Cristo signifique llevar vituperio, que la gente nos señale, no importa, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, usted o yo. Alguien tiene que dar gloria a Dios. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¡Aleluya! Apuntando a lo eterno, no trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual Dios destinó que nos la diera Jesucristo, su Hijo. 11:26 de Hebreos. Oiga, Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Oiga. Esto es otra vez así. Está la cámara conmigo. Esto es otra vez así. Otra vez, mira, así. Dese. ¿Cómo?
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí hay gente que me está viendo que tiene por mayor riqueza los tesoros de esta tierra, que tiene por mayor riqueza las cosas pasajeras de este mundo, que tiene por mayor riqueza las cosas efímeras de esta tierra. Aquí hay gente que me está viendo que tiene por mayor riqueza las cosas de este mundo que Cristo. Pero note Moisés, teniendo por mayores riquezas, vamos al texto otra vez, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Note por qué, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Aleluya! Ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde está su mirada? ¿Dónde tiene puesta su mirada? Ay, mi amado, ¿cuánto nos falta? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos falta? Es mañana arrepentimiento, reconciliación con Dios, mañana de hacer pacto con Dios. No estoy diciendo pacto de traer una ofrenda, eso es mentira de los falsos profetas. Estoy diciendo de que usted entre en una relación de pacto, de santidad, de integridad y rectitud, que entregue su vida a Cristo. Concluyo. La cruz también significa perder nuestra vida. En un mundo que grita, abunda, patalea, vocifera por sus derechos, supuestos derechos que no son más que meras preferencias antojadizas y antinaturales contra ley, contra natura, contra sociedad, contra Dios. La cruz significa perder nuestra vida. Significa perder nuestros derechos. La cruz significa perder nuestros privilegios. ¿Alguien me está escuchando? La cruz significa perder nuestros deseos. ¿Alguien me está oyendo, por favor? La cruz significa perder nuestros anhelos. La cruz significa perder nuestros propósitos, renunciar a nuestros propósitos y someterse a la sentencia de otro, someterse a la voluntad de otro, someterse al designio de otro, someterse a la voluntad, al deseo, al propósito de otro, que sí es soberano, en este caso Dios. Por favor, lea Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá. El que encuentra su vida, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Le leo de nuevo. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Quiero decirle, es preferible perder nuestra vida, nuestros propios deseos, nuestros anhelos, nuestra vida social, de interrelación mundanal, la interrelación familiar, sufrir el agravio, soportar la persecución, la crítica y aún la burla de propios y extraños. Es preferible sufrir todo eso si con ello hallamos la verdadera vida, si con ello apuntamos a la verdadera vida, si con ello seguimos a la verdadera vida, si con ello decidimos por lo de Cristo y no por lo mío, si con ello decides por lo de Cristo y no por lo tuyo, lo de Cristo o lo mío, y hallar la vida eterna. Es preferible que hallar nuestra vida terrenal, desarrollarla, perseguir nuestros propósitos, ideas, deseos y anhelos y agradar a nuestros familiares. Con ello significa, si hacemos eso, que perdemos la vida eterna. Quien ante el ímpetu, quien ante el empuje de la persecución o de sus propios deseos, decide preservar su propia existencia, perderá la vida eterna, la vida de su alma. Mientras aquel que muere gozosamente, oiga usted, se entrega gozosamente a la muerte de los deseos y los deleites de esta vida terrenal. Ese que muere a los deseos y a los deleites de esta vida terrenal encuentra para siempre la vida eterna. Termino con esta aplicación. Présteme su mejor atención. La paz que Jesús nos dio es una paz interior. Es una paz que trasciende las circunstancias. Es una paz que no depende de las vicisitudes de la vida terrenal. Es una paz que se levanta hasta el cielo y que desciende para nosotros desde el cielo, porque es la paz que nos ha reconciliado con Dios, justificándonos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz, la paz que Jesús da, no la de las circunstancias, sino la que Jesús da, nos alcanza para sufrir el agravio, para sufrir la burla, para sufrir la tortura, si es que tuviéramos que sufrirla, para sufrir el vituperio de Cristo. Esa paz nos alcanza como los primeros discípulos
para soportar la persecución, aun cuando la persecución venga de la propia familia. El valor de esa paz es tan grande, es tan inmenso. Yo les decía al principio que le dieron de beber a estos tipos, que como Esteban entregó su vida por Cristo. Esa paz, ese sentido de estar reconciliado con Dios, que no haya ninguna condenación ahora en contra de nosotros, porque Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Perdón. Y además despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El valor de esta paz es tan grande que nos da incluso para perder la vida, aún para entregar nuestra vida hasta la muerte. Simple y sencilla y llanamente, por agradecimiento por esta salvación tan grande con la que hemos sido hechos salvos. Por esa paz renunciamos a nuestro yo. Alguien dice amén. Por esa paz menguamos a nosotros mismos. Alguien dice amén. Por esa paz nos deshacemos de nuestros propios deseos, ideales y propósitos y anhelos. Alguien dice amén y gloria a Dios, para que hacer así que Él crezca en nosotros. Por esa paz amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, aún en detrimento de lo que quieran nuestros amigos o familiares cercanos, porque Cristo lo es todo y lo vale todo. Si usted y yo perseguimos la patria celestial, también recordemos que tenemos una familia en la fe. Y aunque nuestro padre y madre nos dejaran por seguir a Cristo, con todo el Señor nos recoge. Si perseguimos la patria celestial, no olvide que tenemos una familia de la fe, esta familia la que se escoge, esta familia la que debes escoger, a esta familia la que debes decidir pertenecer, a la familia de la fe, que es muchas veces más valiosa que la familia terrenal, que se levanta y que se opone a nuestra vivencia en Cristo o que nos desvía de nuestra vivencia en Cristo. Pero también recordemos, mis amados, la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestras oraciones, nuestro ejemplo, nuestro amor por Dios, por ellos, nuestra pasión por seguir a Cristo, vivir a Cristo en santidad, integridad y rectitud, la oración que hacemos, porque la oración nuestra del justo, justificado por la sangre de Cristo, tiene poder, puede mucho. Hará también que nuestros familiares vengan a Cristo, pues igual que usted y yo, nuestros familiares necesitan del Señor. Ponme ahí una música, por favor. Vamos a orar. Yo creo que es un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso para meditar en la palabra del Señor. Cierre sus ojitos, por favor, allí. Y hablemos con el Señor. ¿Por qué has decidido y por quién has decidido? Mientras la música suena, reflexiona. Interioriza la palabra que hoy el Espíritu Santo nos ha ministrado. ¿Por qué ha decidido usted? ¿Por quién ha decidido? Ha decidido por Dios. Ha decidido por Cristo. Ha decidido por la santidad. Ha decidido por la integridad. Ha decidido por la rectitud. ¿Por quién está decidiendo? ¿Ha decidido por el servicio a Dios? ¿Ha decidido por seguir a Cristo? ¿Ha decidido por entregarse enteramente a Él? ¿O ha decidido por su gusto? ¿Ha decidido por su voluntad? ¿Ha decidido por su propio designio? ¿Ha decidido por su propio propósito, por su propio anhelo? ¿Ha decidido por su cónyuge, por su esposa, por su esposo? ¿Ha decidido agradar más a sus hijos que a Dios? ¿Agradar más a su padre que al Señor? ¿Agradar más a su madre que al Señor? ¿Por quién ha decidido? No hay empates cuando se trata de seguir al Señor. O le sigues a Él o sigues al mundo. O sigues a Jesús o sigues tus propios deseos. O sigues a Jesús o sigues a tu propia carne. O sigues a Jesús o sigues a tu esposo o a tu esposa. O sigues a Jesús y obedeces al Señor. O obedeces a tu padre o obedeces a tus hijos. No hay empate cuando se trata de seguir al Señor. Esta es mañana de reconciliación. Yo puedo sentir en mi corazón que mucha gente está siendo ministrada por el Espíritu Santo a volver a Cristo, a volver al Señor, a volver al Señor, a volver a la iglesia, a volver a Catedral de Fe también, porque te habías apartado siguiendo lo tuyo
y habiendo declinado seguir al Señor. Padre, bendigo a tu pueblo que hoy está en sintonía. Oye la oración, pide perdón. Oye la oración de todos los que te estamos pidiendo perdón, reconciliándonos contigo, y lávanos con la sangre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, como los hombres y mujeres del primer siglo, tus discípulos, tus apóstoles, que aún estuvieron dispuestos a entregar su vida por ti, a morir martirizados, y aunque amenazados, lacerados, lapidados, avergonzados, intimidados y amenazados para no seguirte y no hablar de ti, aún así salieron gozosos de aquel lugar de tortura y siguieron predicando. Aunque su predicación no era políticamente correcta, no obstante ellos entendieron que era mejor seguir tu reino y tu justicia, seguir tus valores y no los antivalores del mundo, e hicieron que esta palabra llegara hasta nuestros días. Ayúdanos así a hacer a nosotros, perdónanos y lávanos con tu sangre, y ayúdanos a seguirte con tal dedicación, con tal entrega, con tal valentía, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermosísimo y bellísimo tiempo que nos ha regalado el Señor. Mi amado, espero que Dios le haya redarguido y que usted y yo podamos conformarnos a la imagen de Cristo cada día más, y por esta palabra. Aquí no acaba la lección, aquí empieza. Es la hora, es el momento, es el tiempo de practicar lo que el Espíritu Santo ha traído en nuestro corazón. Les amo mucho, no se vayan, hay comunicados de interés, les bendigo en abundancia. Antes de irme, las primicias, el próximo sábado 5 de diciembre, todos desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, el auditorio de Catedral de Fe va a estar abierto para recibir sus primicias. No abandone a los hermanos en necesidad. Yo sé que Dios está tocando su corazón también para honrar a Dios con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Les amo mucho. Adelante, es la orden del Señor. Termina este mes en esta semana y recibimos el último de este año, el mes de diciembre. Lo declaro en Cristo, porque así salió de la boca del Señor, que seremos más que triunfantes, más que victoriosos, más que exitosos y más que vencedores. Lo que resta este mes de noviembre y el mes de diciembre, último de este año, veremos la gloria del Señor. Diga conmigo, amén y amén. No se vaya, como le dije, hay comunicados de interés. Bendiciones. Preciosa administración de la palabra del Señor, y gracias a Él porque no nos deja sin alimento espiritual y sin medicina para nuestros huesos, para que seamos sanados, para que seamos restaurados, para que seamos edificados y también exhortados y confrontados con esta palabra que nos hace cada día hombres y mujeres que puedan agradarlo a Él y podamos cumplir el propósito del Señor aquí en la tierra. Amén. Así es que damos gracias al Señor porque una vez más Él ha mostrado su fidelidad, su bondad y su cuidado de cada uno de nosotros. Y tengo algunos comunicados de interés, amado hermano, preste atención. Este martes a las 7 de la noche tenemos nuestro acostumbrado altar familiar, un tiempo para compartir adoración, exaltación al Rey, intercesión y ministración de la palabra. Conéctese con toda la familia, 7 de la noche en el Facebook de Catedral de Fe Oficial. Día jueves, Cate Fe, un tiempo también para aprender, un momento en el que todos tomamos para estar ahí reunidos y ser enseñados, instruidos en la palabra del Señor. Son tiempos en que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. Son tiempos en que usted y yo no podemos permanecer ignorantes de lo que la Escritura nos está advirtiendo. Así es que cada uno de nosotros debemos ocuparnos en nuestra formación espiritual también y ocuparnos en conocer cada día más a fondo la voluntad perfecta y agradable de Dios para nosotros y para su iglesia. Así que ya lo sabe, este jueves a las 7 en punto también estamos en nuestro Cate Fe en el Facebook de Catedral de Fe
oficial. Y nuevamente domingo volvemos a nuestro tiempo de servicio dominical. Amado hermano, quiero bendecirle en el nombre de Jesús, diciéndole: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti y en tu familia paz. Que esta semana el Señor haga cosas maravillosas. Dios alce sobre ti su rostro y en todo y por todo Él sea glorificado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.